Bueno, tú sabes, María José Benavente, que ya estamos con el llamado silencio de encuestas. No se pueden dar a conocer resultados de nuevas mediciones, sino hasta el sábado. Hasta el sábado. Ahí se produce un silencio ilegal por lo demás. Entonces es imposible que nosotros demos a conocer últimos sondeos, a pesar que se conocen y ahora con las redes sociales igual se filtran. Pero en estricto rigor tenemos que ser rigurosos y cuidadosos en la conversación que vamos a tener con un hombre que sabe mucho, que está pero hiperinformado, que maneja información que nosotros probablemente nos encantaría conocer. Estamos hablando de Jorge López, gerente general de Ipsos Chile. Jorge, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Gracias por atender y aceptar nuestra invitación a conversar. Muy buenos días, José Miguel. Sí. Muy buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar en Buena Costumbre. Quisiéramos preguntarte por esta encuesta, este trabajo estadístico que hizo Ipsos respecto a la evaluación de los mandatarios de América Latina. Gabriel Boric es el segundo presidente mejor evaluado. ¿Cómo lo calificas tú? Y primero que nos expliques metodológicamente este trabajo, porque el grupo al que se le preguntó no es masivo, sino que es un grupo más bien, un universo más bien chiquitito. ¿Qué tan representativo también es para ti este estudio? Bueno, es buena la precisión que entregas, María José, porque es un estudio efectivamente hecho en población muy específica. Es un estudio de líderes de opinión. Líderes de opinión, periodistas de los principales medios de la región. Son aproximadamente 300 periodistas que se entrevistan. Y la idea es conocer en la gente que tiene influencia pública mediante la prensa, las redes sociales, los medios escritos, conocer su percepción y sus niveles, entre comillas, de aprobación de cómo ellos están viendo la gestión de los distintos mandatarios de Latinoamérica. Así que de esa forma entonces no están representando necesariamente la percepción estadística de los países o de los ciudadanos de los países, sino la temperatura con que el entorno público percibe a los presidentes, es decir, la manera como los distintos presidentes son vistos desde afuera. Y en ese sentido, efectivamente, el ranking instala, como lo ha hecho en otras ocasiones, a nuestro presidente, al presidente chileno, Piñera en su minuto, que estaba en un razonable ranking comparado con la situación que tenía en Chile, y hoy día Gabriel Boric en el segundo lugar de este ranking. Esto, Jorge, se relaciona muchísimo con también la percepción del nivel democrático que tienen los países, porque, por ejemplo, acá, según algunos de los resultados, el presidente de Uruguay, junto con también el presidente Gabriel Boric, son destacados como con mayor aprobación de los presidentes, pero esto también está relacionado con que son los dos países considerados que tienen democracias plenas. Entonces, independiente del color político de que tenga el presidente, lo que se está evaluando también es la consolidación de la democracia en los países. Recordemos que el presidente uruguayo es de un partido de centro derecha, acá Gabriel Boric proviene de un nuevo pacto, ¿verdad?, de izquierda. Entonces parece que el color político no es tan determinante en al menos la opinión que tienen estos líderes periodistas a los cuales se les consultó. Bueno, y a contrario censo, los presidentes de la región con la aprobación más baja son Nicolás Maduro de Venezuela, Miguel Díaz-Canel de Cuba y Pedro Castillo del Perú. Y ahí es una ponderación más baja de la democracia también. Así es. O sea, se los y asimila también de la con régimen. aprobación, porque Claro. sus niveles, estos últimos presidentes que tú mencionas, son todos niveles entre el 80 y el 90% de desaprobación por parte de los líderes de opinión. Bueno, sí, efectivamente, como María José comentaba, hay algunos factores que correlacionan en la percepción de cómo se ven la gestión de los presidentes desde afuera y también desde nuestros propios líderes de opinión, y en ella es bastante determinante dos o tres condiciones. La primera de ellas, efectivamente, el entorno en que estos presidentes se mueve la democracia. Y en ese sentido, Chile puntea muy bien
como un país con mayores niveles de percepción de la calidad de su democracia. La verdad es que se pregunta por democracia plena, por democracia deficiente, es decir, con algunos problemas, pero después se habla de un régimen híbrido, es decir, que no es efectivamente la democracia estándar que conocemos, o francamente se habla de régimen autoritario. Y tanto en el caso de Uruguay como en el caso de Chile, son los países con mayores porcentajes de reconocimiento de democracia plena, sobre el 50% en el caso de Chile, cercano al 70% en el caso de Uruguay, pero si bajamos hacia nuestros vecinos, Colombia no alcanza el 40%, Panamá 24%, México 22%, porque el porcentaje de democracia deficiente aparece muy marcado. Por ejemplo, el porcentaje de democracia deficiente que se percibe en México o en Ecuador son niveles de 60-55%, en tanto en Chile son del rango de 30-34% como deficiente. Claro. Jorge, esto no necesariamente se condice con el clima nacional, porque hemos sabido que la aprobación a nuestro presidente de la República no ha sido del todo buena, sobre todo comparado desde el momento de su instalación, que tuvo, ahí es donde tuvo la mejor aprobación, luego ha ido decayendo. O sea, es el peor en esta fecha, comparada a la misma fecha de los mandatarios anteriores. Ha ido bajando, entonces esto no necesariamente marca o mide el termómetro, ¿verdad?, nacional respecto a la aprobación de nuestro presidente aquí en el país. Ahora, no sé cuál será la condición de Uruguay, no sabemos cuál es la aprobación interna, digamos, que tiene el presidente uruguayo, Luis Alberto Lacalle Pou, pero se nos fue Jorge, ¿o no? Sí, estamos conversando con Jorge López, gerente general de Ipsos Chile. Lamentablemente hubo una caída en el servicio de internet y lo hemos perdido. Por lo tanto, estamos en la faena de recuperación de Jorge López, que puede ser a través del teléfono o a través de del Zoom, que ya estaría de vuelta. ¿Está volviendo, no? Estamos retomando a Jorge. Ahora estamos contigo, Jorge. No sé si alcanzaste a escuchar la pregunta, Jorge. Por favor, si me la puedes repetir. Sí, no, que no necesariamente esto mide la temperatura nacional. Sí, ¿ya? Aprobación. Ajá. Naturalmente, no, porque son poblaciones distintas. Yo creo que hay un reconocimiento finalmente que Chile tiene una característica algo especial respecto de la región. Es usual que nuestra economía se ha visto funcionando por años mejor. Es usual que en general nuestros mecanismos democráticos son bastante maduros. Es usual que el regreso a la democracia de Chile fue un proceso muy excepcional. Es incluso muy especial que desde el proceso democrático nosotros hayamos tenido una salida tan especial, tan, entre comillas, formal, como llamar a un proceso de renovación de la Constitución. En fin, Chile, para sacar a un dictador con un plebiscito. Por supuesto, claro. por supuesto. Y ahora mismo, después de la crisis social, pasamos de la crisis social a un proceso constituyente. Entonces, son características muy especiales del país que hacen verlo de una manera bastante más mejor de la que la vemos en nuestro propio país. Sin ir más allá, por ejemplo, aunque la situación económica es muy difícil en toda la región, también la percepción económica de Chile está vista bastante mejor que la del resto de los países. En ese sentido, Uruguay, Chile, Colombia, México marcan una diferencia con todo el resto de los países en este sentido. Y por tanto, las variables como la percepción de la situación económica, la democracia plena, o incluso cuánto tiempo tardarán nuestros países en ir recuperándose del proceso inflacionario, son todos elementos que son vistos con un aura que favorece a los distintos presidentes. Por eso que definitivamente no es extraño para nada que Gabriel Boric esté ubicado en el segundo lugar, más cuando muy recientemente venía de visitas en el extranjero, de una buena intervención de esta cumbre medioambiental en Estados Unidos, en fin, con una presencia, yo diría, mediática en los temas internacionales bastante reciente.
Entonces, en ese sentido... Y en Colombia, la posición además, no sé si el sondeo fue después de lo de Colombia o antes. Después, claro, perfecto. Sí, un poco después. También hubo ovación ahí en Colombia. ¿Querías, sí, Álvaro? Yo quiero llevarlo a otro tema, a Jorge López, probablemente más contingente, y me gustaría, Jorge, pedirte tu opinión respecto de la razón y la opinión que te merece a ti el silencio que establece la ley a 2 semanas antes de una elección, como en el caso del plebiscito, respecto de la publicación de estudios de opinión vinculados con la elección que se vota el próximo 4 de septiembre. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la disposición? Y además, ¿qué opinión te merece esto de que no se puedan publicar sondeos de opinión vinculados con una determinada elección? Como es el caso de ahora, hasta el sábado se pudieron publicar estudios a propósito de la elección del próximo 4 de septiembre. ¿Qué opinión te merece, Jorge? Sí, bueno, la verdad es que es una legislación bastante antigua, y por lo tanto no obedece para nada a la realidad que se vive hoy día, con todo el mundo conectado en redes sociales, etcétera. Porque además de ser, es una ley deficiente, porque lo que impide es la publicación o la difusión, no la medición. Por lo tanto, encuestas se siguen haciendo, solamente que las instituciones que realizan estas encuestas no hacen la difusión, y esa difusión podría aparecer por terceros y ya el tema se vuelve una nebulosa. Por lo tanto, esta es una ley diseñada para cuando la prensa escrita era fundamentalmente nuestra forma de información. Sí. Personalmente pienso que la ley, digamos, creo que no afecta. Si esa ley no existiera, no afectaría demasiado el contexto de las elecciones, porque hoy día la gente ha ganado una especie de mayor cultura respecto a reconocer cuando las cosas son manejadas o no son manejadas. Todo el mundo sabe que hoy día la información que se puede recibir por diferentes medios hay que mirarla con mucho cuidado. Entonces, nada, que no se puedan publicar resultados hasta 2 semanas antes, pienso que es una ley simplemente que está un poco de más, y que si no existiera, creo que sería inofensivo el seguir midiendo, porque finalmente, nada, los ciudadanos toman sus decisiones de manera personal. Pero Jorge, quizás, me imagino que ustedes habrán medido en algún minuto cuál es la influencia que en los electores indecisos, por ejemplo, tiene una cierta tendencia. Es decir, uno de los argumentos que uno ha escuchado es que la gente que está indecisa tiende a irse más bien por la opción ganadora. A jugar ganador. Es que le gusta jugar ganador, exactamente. Sí, gracias por tu precisión, porque yo estaba pensando precisamente en este proceso eleccionario, no estaba pensando en otro, ¿ok? Entonces, los indecisos en este proceso, el porcentaje es muy pequeño. Es pequeño. Y lo que suele ocurrir... ¿El 17% es bajo? Porque estamos en ese porcentaje. Para los niveles con que estábamos hace 2, 3, 4 meses atrás, es bastante reducido. Yeah. Incluso, yo diría que probablemente refleja fuertemente a personas que están bastante alejadas del proceso eleccionario y que probablemente terminen no votando. En las mediciones que nosotros hemos hecho, los porcentajes de personas que finalmente no terminan votando y que están en el nivel de los indecisos suele ser más alto que el porcentaje que no vota y que está entre los que tienen una opinión formada. Entonces, definitivamente para este proceso eleccionario no creo que una encuesta mueva la aguja. En otros procesos eleccionarios en que el porcentaje de indecisos es bastante alto, efectivamente hay un efecto de jugar a ganador. Sí, ese porcentaje fluctúa entre los 12 y 16 y 17%. El actual de indeciso. Claro, sí. Y el 12% en la última medición el día sábado. Claro, y se ha ido reduciendo y reduciendo. Entonces, definitivamente, yo pienso que ni siquiera el acuerdo que apareció firmado hace muy poco resultó mover la aguja. Tampoco la franja electoral. Eso sí, no movía la aguja. Definitivamente, con la información que ustedes, con la información que ustedes tienen respecto de la elección del 4 de septiembre,
¿La elección está definida? No, yo definitivamente pienso que no. Ya. La elección ha demostrado una liquidez importante, ha demostrado cambios significativos. Hay un porcentaje muy grande. Recuerden que todas las encuestas que se están publicando obedecen a paneles. Son hechas por sistemas online. ¿Qué es lo que es un panel, Jorge, para que la gente entienda? Y aunque son corregidas por modelos de ponderación, no están recogiendo la enorme cantidad de la población rural o de la población de mayores ingresos que no tiene mucho acceso a los medios digitales a través de los cuales se toman estas encuestas. Okay. Entonces, evidentemente hay un margen, y aunque se les da margen de error a estas encuestas que se están publicando, en estricto rigor no están realizadas mediante mecanismos probabilísticos con que uno pueda calcular exactamente el margen de error que tiene. Uno estima el margen de error suponiendo que el modelo de colecta de datos es probabilístico, cosa que no lo es. Okay. Son paneles, fundamentalmente. ¿Qué es lo que es un panel, Jorge, para que la gente entienda, por favor? ¿Qué es lo que es un panel? Un panel es una gran base de datos en el cual uno suscribe participantes en ese panel que van a estar dispuestos a dar su opinión sobre productos de consumo. ¿Son los mismos siempre? ¿Cómo? Sí. ¿Son las mismas personas siempre? Pero van rotando en los paneles, las duraciones pueden ser 3 meses, 2 meses, okay. Hay sistemas de incentivo también, pero en definitiva es una base disponible que trata de ser representativa del universo que uno mide. Por lo tanto, efectivamente, yo diría que esta elección no va a estar jugada hasta el último día de la encuesta, y creo además que va a ser bastante estrecha. De todas maneras, las distintas encuestas convergen al mismo punto de que hoy día el rechazo es una opción instalada, pero que viene reduciendo, y creo que va a ser una llegada muy estrecha. Por lo tanto, yo no declararía esta elección como elección cerrada. Creo que los ciudadanos tienen que marcar presencia. Creo que mientras más gente vaya a votar, este país se va a sentir mucho más tranquilo, que la opinión que se está recogiendo es la población de todo el país, de la ciudadanía. Estamos hablando con Jorge López, gerente general de Ipsos Chile, y la última pregunta de la mañana la hace María José Benavente. Una reflexión más que nada, Jorge, para conocer tu opinión, porque en las últimas campañas se ha utilizado, o se ha instalado más bien el fantasma de Venezuela, ¿verdad? El famoso Chilezuela. Vemos que eso no ha penetrado tanto en estos líderes de opinión, en los periodistas, en este grupo en particular, porque vemos que tanto Venezuela como Chile están muy alejados en sus percepciones. Y lo último, quizás cortito, Jorge, ¿cómo está Brasil en esta encuesta? Porque vemos una elección muy polarizada entre Lula y Jair Bolsonaro. De hecho, Jair Bolsonaro dijo hace poquito, lanza contra varios gobiernos de la región, entre ellos Chile. Álvaro dice, miren a Chile hacia dónde va. ¿Quieren esto para Brasil? Entonces ahí nos pone como un mal ejemplo, siendo que esta encuesta también nos considera como una democracia plena. Entonces ahí hay un poco de contradicción. Bueno, es interesante que nos ponga Bolsonaro como un mal país. Eso habla, creo que habla bien de Chile. Bolsonaro precisamente no es un presidente que se ha caracterizado por tener opiniones que representan, claro, ni muy democráticas ni que representan el pensamiento de la gente más informada. Más aún en la votación, las fichas definitivamente se mueven hacia Lula da Silva como un favorito importante. Y este factor de Chilezuela, bueno, se ha usado en todos los procesos, se usó también en la última elección, cuando sale presidente Michelle Bachelet. Es algo bastante conocido y forma parte de las políticas un poco del miedo que se utilizan tanto, pero en gente informada, como lo suelen ser los líderes de opinión. La verdad es que estas opiniones no cambian nada de la realidad, y la realidad muestra que la situación de Bolsonaro es una situación bastante más mal apreciada, más mal calificada que la de Gabriel Boric.
Ok. Jorge López, gerente general de Ipsos Chile, comenzando esta semana aquí en Buena Costumbre, analizando esta encuesta de líderes de opinión respecto de los presidentes de Latinoamérica y también con estas opiniones que hemos conocido respecto del silencio de las encuestas a 2 semanas de la elección. Ha sostenido Jorge López que esta no es una elección cerrada, que está todavía abierta. Una interesante conversación. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Que estén muy Buen bien. día. Buena semana. 1 minuto falta para las 8 de la mañana.